Bien, amados hermanos, vamos a estudiar. Voy a ver algo aquí. No me deja ver. Bien, vamos a la tercera lección, aunque ahí se menciona la lección 2, pero la introducción nosotros lo vimos en dos clases, ¿verdad? Y hoy entraríamos a lo que sería la lección 2, que tiene que ver con el capítulo uno, el versículo uno, donde lo que nosotros encontramos en ese primer versículo es que se nos introduce acerca de lo que es el libro de Apocalipsis y donde se nos indica, ¿verdad?, que es un libro inminente. Cuando decimos inminente, ¿verdad?, es en función de lo que se nos menciona más adelante, que ya estaremos ahondando acerca de lo que es exactamente esta palabra o la introducción acerca del versículo uno. El propósito que siempre vamos a encontrar, y específicamente en el capítulo uno de Apocalipsis, es eh, Juan, al escribir este libro o esta profecía, llevaba como fin consolar y dar ánimo a los hermanos quienes eran destinatarios en estas siete iglesias. Decíamos también, ¿verdad?, que en esta región de Asia Menor, pues habían más de siete iglesias. Lo único que encontramos al apóstol Juan es que incluye siete iglesias como para usar un número perfecto, como es el número que se utiliza en el libro de Apocalipsis. Se utiliza el número siete como para indicar una perfección. Por eso vemos entonces siete iglesias escogidas en Asia Menor, indicando entonces de que un número en el cual indicaba la perfección. Y sobre todo, el propósito era que estos hermanos estaban siendo atribulados y era lo que Juan perseguía, dar consuelo y ánimo a los hermanos de esta siete iglesias. Como introducción, capítulo uno, el versículo uno, se nos enfatiza en la profecía de este libro diciendo las cosas que deben de suceder pronto. Por eso decimos entonces que este libro fue para uso inmediato. Y además de ser un uso inmediato, pues llevaba como fin un estímulo y una consolación para los cristianos del primer siglo. Y vamos viendo que a medida que nosotros vamos entrando en el estudio, vamos viendo por qué decimos entonces que este es algo en el cual fue escrito para los cristianos del primer siglo. Vamos viendo entonces el capítulo uno, el versículo uno, donde se nos indica entonces la frase, las cosas que deben de suceder pronto. Esto se nos indica entonces que el tiempo de cumplimiento de esta profecía pues llevaba un énfasis o un carácter de cumplimiento muy cerca. De aquí, teniendo en cuenta entonces que el cumplimiento de esta profecía estaba diseñado con el fin de prevenir y consolar y dar ánimo a los hermanos que estaban eh, pasando por ciertas tribulaciones. Por ende, entonces, el libro fue escrito, ¿verdad?, con ese uso de manera inmediata para estimular y consolar a los cristianos del primer siglo. Entonces, este libro pues debe ser estudiado en el fondo histórico de ese periodo, de esa etapa. Tal característica, ¿verdad?, es lo que nosotros encontramos aquí. Vemos entonces, Juan remarca muy bien esta frase diciendo las cosas que deben de suceder pronto, por lo cual entonces decimos de manera tajante que refuta cualquier interpretación futurista que nosotros le quisiéramos dar a este libro, porque Juan, ¿verdad?, está escribiendo cosas que dicen que deben de suceder pronto. Si nosotros hacemos un paréntesis aquí y comenzamos a revisar el uso de las palabras usadas en el Nuevo Testamento, como es la palabra pronto, pues vamos viendo ciertas características o ciertas definiciones que nosotros vamos encontrando aquí. Por ejemplo, si nosotros vamos viendo la palabra pronto, pues literalmente significa, en su traducción sería veloz, acelerado, rápidamente. Cuando nosotros revisamos ciertos versículos, como es lo que vemos en Hechos capítulo 12, en el versículo 7, vemos entonces que el uso o el énfasis usado en ese versículo, pues lleva como tal la definición de esa palabra. Por ejemplo, Hechos capítulo 12, el versículo 7, pues menciona de esta manera:
De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Si vemos entonces lo que en el asunto referido aquí, cuando el apóstol Pedro justamente con Jacobo estaban en la prisión, y que en el momento en el cual se ve en el versículo 7 acerca de un suceso en el cual pues se le aparece el Señor, le toca y le dice, levántate pronto. Aquí la definición o la interpretación que encontramos en este versículo era de un evento que debía de suceder pronto, de algo en el cual el apóstol Pedro pues debía de levantarse de manera pronta, rápida, acelerada, en función de la visita que tenemos de este ángel. Capítulo 22, de hecho, el versículo 18, para tener otro concepto, esta misma definición de palabras, dice el versículo 22, verso 18, y vi al ángel del Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. En lo referido ahora a esta interpretación acerca del apóstol Pablo, pues vemos entonces lo que se lo menciona el asunto debería de salir pronto, dice, sal pronto. Es decir, que el carácter el carácter o la información o la forma de cómo procesar Pablo este anuncio o lo que el Señor decía, pues debería de ser algo rápido, algo veloz. Entonces, en estos dos versículos vemos entonces que la palabra pronto del griego que sería en takei, pues significaba, llevaba un significado de esa manera, ¿verdad? Algo que debía ser muy rápido. Por ejemplo, también si vemos en segundo libro de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 9, 4:9, segunda carta de Timoteo, pues dice así, procura venir a verme pronto. En esta ocasión, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y que en el contexto mismo de la carta el apóstol Pedro estaba en prisión, el énfasis que se hace aquí a la instrucción de Timoteo, pues era, ¿verdad?, con el fin de que de Timoteo llegase de manera rápida a donde estaba el apóstol Pablo con lo que tenía que llevar o la información o lo que se sugería que debía llevar Timoteo en cuanto a Pablo. Entonces vemos que en estas tres palabras que hemos visto, pues lleva ese significado como tal. Gálatas 1:6, para ver un versículo más acerca de esta definición, el capítulo 1, el versículo 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo en esta ocasión, los hermanos en Gálatas, contratando de qué manera tan rápida pues ellos habían dejado el evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí vemos entonces que esa determinación de dejar uno por otro, pues sucedió, ¿verdad? En ese tiempo en el cual la palabra pronto como tal fue radical. Hemos visto entonces que en cada uno de estos pasajes la palabra pronto significa algo que va a suceder pronto en ese futuro inmediato. En el caso del apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando estaba en la prisión, pues debía de salir pronto cuando se le estaba anunciando por parte del ángel. El futuro inmediato mencionado aquí era relativamente pronto, cuando nosotros decíamos mañana iré a trabajar. Y ese futuro inmediato era algo que sucedía dentro de pocas horas. Y lo que vemos entonces en estas palabras o en estos pasajes, pues llevaba la idea de ese futuro inmediato. Eso quiere decir, o lo que nos quiere manifestar es que no necesariamente esa palabra pronto o futuro, pues no significaba, ¿verdad?, que iba a ser muchos años después de la historia. Por ende, ¿verdad?, cuando nosotros vemos la palabra Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 1, de cosas que debían suceder pronto, pues, amados hermanos, pues llevaban ese énfasis que iban a hacer cosas que iban a suceder en un futuro muy inmediato y no en muchos años después en la historia. La otra palabra que también se usa para definir o interpretar, ¿verdad?, la palabra pronto, pues viene de la palabra engus.
Y en la palabra engus, pues tenemos mucho significado, ¿verdad? Que a lo largo de las escrituras, pues encontramos que su significado, pues radica eh, diferentes significados, en diferentes situaciones, por así decirlo. Vamos viendo entonces que lo que vemos en primera instancia, ¿verdad? Esta palabra es más genérica, digámoslo así, porque la primera referencia que nosotros vemos hace referencia en cuanto a lugar y a posición. Por ejemplo, cuando nosotros revisamos en Juan capítulo 19, el versículo 42, pues dice así: por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El hecho, ¿verdad?, de colocar a Jesús en un sepulcro sumamente cerca, lleva esta palabra, ¿verdad?, que nosotros vemos en el griego, que es engo. Aquí, si nosotros vemos en el versículo 42, en el contexto de todo lo que tenía que ver con la crucifixión de Jesús, para los judíos que habían dado muerte a Jesús, aunque eran muy hipócritas, ellos estaban, digamos decir, viendo de que pronto estaba el momento de participar de la Pascua. Y lo que la ley decía, ¿verdad? Pues no era conveniente de que, pues, cuerpos de esa manera, ¿verdad?, que habían sido crucificados, se quedaran expuestos de esa manera. Por eso es que en la petición que encontramos de los romanos, pues muchas veces para apresurar la muerte, pues les clavaban las piernas y de esa manera, pues los condenados pues morían de manera rápida. En el asunto de Jesús, lo que se ve también es la premura en cuanto a la participación de la Pascua, y que en el momento en el cual, ¿verdad?, se nos está haciendo referencia a esta tumba, era una tumba que estaba relativamente cerca. Dicho de otra manera, una tumba que al bajar a Jesús y trasladarlo y ponerlo en el sepulcro, pues no le iba a tomar mucho tiempo, es decir, no iba a tomar mucho tiempo en cuanto a un lapso de hora que debía ser no mayor a una hora. Entonces vemos que aquí la palabra cerca, del griego que viene engus, hace referencia en cuanto al lugar de posición, y que esta palabra pues está indicando un lugar sumamente cerca a la cruz donde Jesús fue crucificado. La otro significado que nosotros vemos de esta palabra es con referencia a, figurativamente, cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 2, el versículo 17, Efesios 2:17, dice así: y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Aquí el otro significado es referente de manera figurativa. El hecho, ¿verdad?, es que nosotros, gracias al sacrificio de Cristo, somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí se nos menciona entonces que antes estábamos lejos, es decir, justamente antes de la cruz, nosotros como gentiles pues estábamos lejos de poder acceder al trono de la gracia. Pero una vez que se realizó el sacrificio, pues nosotros pues somos hechos cercanos al sacrificio de Jesús. Aquí también la palabra cerca pues lleva ese significado en cuanto a, de manera figurativa, de que ahora, gracias a la sangre de Cristo, nosotros somos hechos cercanos. Por eso encontramos, y es lógico entonces la exhortación que nosotros encontramos en Hebreos diciéndonos que acerquémonos confiadamente al trono de gracia, ¿verdad? Pues porque se nos está diciendo entonces que ahora sí es posible que a través de la oración, pues nosotros nos acerquemos a, al trono de la gracia. Y el otro significado que se nos da es en cuanto a tiempo, concerniente entonces a cosas que iban a suceder de manera inminente, a cosas que iban a suceder en ese contexto. Por ejemplo, si nosotros vemos en Marcos capítulo 13, el verso 28 y 29, pues dice de esta manera: de la higuera aprenda la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y se echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepa que él está cerca a las puertas. Entonces, aquí se nos refiere a un suceso
de la higuera, que cuando las ramas están secas, perdón, cuando sus ramas ya se ponen tiernas y echan hojas, ese tiempo o la precisión, ¿verdad?, que se iba a pasar entre que las ramas se ponen tiernas y se caen las hojas, ese tiempo, ¿verdad? Pues se les indicaba un tiempo que iba a ser pronto, un tiempo, ¿verdad? Que no iba a ser un periodo de muchos millones de años, ¿verdad? Sino un tiempo en el cual iba a ser un tiempo relativamente corto, un tiempo en el cual los judíos podían comprender la naturaleza en cuanto al verano y la referencia, ¿verdad? En cuanto a lo que sería comparado, ¿verdad? Con el juicio de Israel. Un segundo ejemplo, lo que pues, nosotros podemos ver en Mateo, perdón, capítulo 26, el versículo 18, en el cual pues dice de esta manera: y él respondió, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces el tiempo mencionado aquí, diciendo mi tiempo está cerca, cuando nosotros lo fijamos en un tiempo, pues no fue un tiempo mayor a una semana, porque fue sí, es cierto, no un tiempo mayor a una semana. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Juan, si la mente no me traiciona, en capítulo 19, en el suceso, ¿verdad?, en el cual María derrama el perfume de alabastro sobre Jesús, en el cual Jesús se refiere, ¿verdad?, al momento en el cual pues está preparando su cuerpo, no fue mayor a una semana, fue específicamente 8 días. Es decir, que el tiempo mencionado aquí entre la celebración de la Pascua y lo referido, ¿verdad?, a su muerte, pues fue en tiempo menor a una semana. Entonces vemos que aquí la definición o el uso de la palabra cerca del griego, pues refiere, ¿verdad?, a una palabra, a un tiempo que es sumamente corto. Juan capítulo 7, en el otro uso que nosotros podemos ver, sin saltarme, ¿verdad? Juan capítulo 2, perdón, versículo 13, en el cual dice de esta manera, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Esto es referido a la Pascua, en el momento, ¿verdad?, de la entrada triunfal, de la celebración de la Pascua, y lo referido, ¿verdad?, a su muerte, pues sucedió no un tiempo mayor a una semana. Entonces vemos que el uso se refiere a algo muy cerca. Juan capítulo 7, en el versículo 2, referido también a ese mismo periodo que nosotros vemos de la Pascua, no considerando lo siguiente, hermanos, justamente en la celebración de la Pascua, con lo referido a la crucifixión de Jesús, ahí se juntaron dos fiestas, lo que tiene que ver con la Pascua y lo que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. Ahí por eso cuando vemos en Juan 7:2 dice la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Es porque el tiempo entre una fiesta y la otra, pues estaba muy cerca como para definir o ver ese tiempo. Hebreos capítulo 6, el versículo 8, dice así, pero si produce espinos y cardo, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Lo que se ve entonces en cuanto al juicio de la tierra estéril y lo que vemos en todos estos versículos, como miramos en cuanto a la definición de las dos palabras en Taichei y encus, en una se traduce como pronto y en otra se traduce, ¿verdad?, como cerca. Ambas palabras, cuando nosotros lo comparamos en los textos de Apocalipsis, se refiere, ¿verdad?, a eventos que iban a suceder pronto, a eventos que iban a suceder de manera inmediata. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Apocalipsis 1:1, Apocalipsis, ¿verdad?, refiere a cosas que iban a suceder pronto. Más adelante, ¿verdad?, cuando vemos el capítulo 1, el versículo 3, Juan dice, porque el tiempo está cerca. Y más adelante, ¿verdad?, cuando estamos examinando 22:6, dice las cosas que deben de suceder pronto. Verso 7 dice, he aquí, vengo pronto.
Y cuando saltamos al versículo 20, dice, ciertamente vengo en breve. Y finalmente, cuando vemos 22:10 de Juan, perdón, cuando Juan escribe en Apocalipsis 20:10, amados hermanos, pues se dice, no selléis las palabras de esta profecía de este libro. Entonces, todas las palabras mencionadas en todos esos versículos, 1:1, 1:3, todas las encontradas en el 22:6, en nuestro idioma se traduce, ¿verdad? Como pronto, eh, vengo en breve. En, en todas ellas, si bien es cierto, hace referencia, hermano, a cosas que debían de suceder pronto, a sucesos, ¿verdad? Que iba a ser de manera inmediata, rápida y muy express, digámoslo así. Entonces, lo que se trata de ver es que nunca Apocalipsis, ¿verdad? Pues quiso mencionar o decir algo que debía de ser para un futuro sumamente lejano o un futuro, ¿verdad? Que aún nos alcanzara a nosotros. La otra consideración, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis es en cuanto, ¿verdad? A un orden cronológico de los gobernantes del Nuevo Testamento en cuanto a los emperadores romanos. Básicamente para que nosotros tengamos noción de la época en que se escribió el libro de Apocalipsis es que el culto al emperador era la única religión que cubría toda la totalidad del Imperio Romano. Aquí vemos entonces que cuando nace esto, pues el César se consideraba una divinidad. Por ende, entonces, ellos establecieron una única religión que era la que debía de declarársela a César. Y vemos entonces que fue a causa de la negativa de los cristianos a aceptar sus exigencias que se empezó a perseguirlo. Y esto, ¿verdad? Pues se asesinó en grandes masas. La esencia de este culto, hermano, era que el emperador reinante, en cuanto a la encarnación del Espíritu de Roma, ellos consideraban que eran divinos, que eran una divinidad. Por ende, cada persona, una vez al año, las que vivían dentro del Imperio Romano, pues debían de comparecer ante los magistrados, quemar una pizca de incienso ante el busto del emperador y decir, César es el Señor. Es decir, ¿verdad? Dios. El hecho de negarse a quemar esta pizca de incienso y negarse a decir que César es el Señor, pues no era un acto de irreligiosidad, sino que los romanos lo miraban como un acto subversivo, como una deslealtad política. Entonces, si alguien se negaba a celebrar esto una vez al año en una ceremonia tan sencilla, los romanos pues no lo consideraban ateo, sino que lo consideraban como un ciudadano que era desleal, como un ciudadano potencialmente rebelde. Por ende, entonces, los romanos trataban con mucha severidad a todos aquellos que se negaban a decir que César es el Señor. Los cristianos hubieran sido persuadidos, o podemos decir que ningún cristiano hubiera podido ser persuadido a otorgar ese título, por esa sencilla razón, ¿verdad?, de que los cristianos sabían exactamente, ¿verdad?, que Cristo, Dios, era el centro y credo, ¿verdad?, de toda su existencia. Jesucristo y solamente Jesucristo, pues era el Señor. Por ende, entonces, sabemos de lo que de lo que persiguió Domiciano en cuanto a la persecución de los cristianos. Aquí, en cuanto a la interpretación del libro de Apocalipsis, pues hay diferentes puntos de vista en cuanto a su interpretación. Esto es, ¿verdad? Lo que en ciertos sentidos muchas personas cuando llegan al libro de Apocalipsis, pues quieren hablarlo o interpretarlo de esta manera. Por ejemplo, el punto de vista pretérito, muchos, este libro, hermanos, o esta interpretación se refiere a eventos que fueron cumplidos en poco tiempo, o es decir, en el primer siglo o poco tiempo después. Fue escrito primariamente a los lectores originales en el sentido, ¿verdad?, de las siete iglesias, y para nosotros, amados hermanos, que estamos en este siglo, en el año 2023,
pues su valor únicamente sería didáctico, enseñándonos el valor de la fidelidad y sobre todo, ¿verdad? Enseñándonos que Jesucristo nos ayuda a salir victorioso en cada batalla. Luego, ¿verdad? El siguiente punto de vista que se manifiesta o que quieran interpretar Apocalipsis es el punto de vista histórico. Aquí lo que se dice es que el libro provee un punto de vista panorámica del futuro de la iglesia a través de la historia. Es decir, que este punto de vista encuentra libros, encuentra, ¿verdad?, eventos tales como el seguimiento del catolicismo cuando fue referido a la Gran Cruzada, lo que tiene que ver con el Islam, la Reforma Protestante, las guerras mundiales, ¿verdad?, como fueron la Segunda, las dos guerras mundiales, pues esa interpretación del punto de vista histórico, ellos dicen entonces que la Apocalipsis se va ajustando de manera histórica de todos estos eventos que han sido trascendentales o mundiales y que realmente, ¿verdad? Pues toca en cierto sentido a los cristianos. Pero vemos entonces que y el otro histórico que podríamos considerar es referido, ¿verdad?, a la guerra que tenemos en el Oriente, en Europa Occidental. Entonces, tales eventos o tal interpretación del punto de vista histórico, pues no iba a animar a los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Como es lo que nosotros miramos en Apocalipsis 1:1. El otro punto de vista que se menciona o que tratan de interpretar Apocalipsis es el futurista. Lo que se dice, ¿verdad?, de este punto de vista es, aparte de los primeros capítulos, como es del 1 hasta el 3, ellos dicen que el libro describe eventos que preceden inmediatamente a la segunda venida de Cristo, diciendo entonces que la mayor parte del libro tiene que ser cumplido o aún está siendo cumplido ahora. Y su valor, primariamente para los cristianos, estarían viviendo en el tiempo en el cual regrese Jesús. Ese es la punto de vista de interpretación futurista. El otro punto de vista que suele darse al libro de Apocalipsis es punto de vista idealista, es decir, que el libro no trata ninguna situación histórica específica. Y lo que se dice es que en lugar de eso está simplemente reforzando el principio de que el bien finalmente triunfará sobre el mal, de tal forma que el libro es aplicado en cualquier tiempo. Ahora, de los cuatro puntos de vista que nosotros vemos, el pretérito, el histórico, el futurista e idealista, pues para nosotros, o al momento de considerar el estudio de Apocalipsis, podemos decir que el método preferido de interpretación y que debería ser la interpretación adecuada del libro, pues incorporará, ¿verdad? O lo que tiene que ver el punto de vista pretérito, en el sentido, ¿verdad?, de que tiene mayor mérito por las siguientes razones que nosotros vemos. Primero, el libro, ¿verdad?, fue escrito a las 7 iglesias, a lo que nosotros conocemos como la moderna Turquía, y que se manifestaba, ¿verdad?, en el contexto histórico que era Asia Menor. Es decir, que los recipientes de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 4, diciendo, Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. En otras palabras, lo que vemos entonces es que es, eh, Apocalipsis es dirigido a las 7 iglesias con el propósito de consolar y dar ánimo a la iglesia atribulada de aquellos días. Y que exactamente al momento de recibir esta carta de parte de Juan a las iglesias que estaban indicadas aquí, pues al momento de leerlas, pues iban a saber, hermano, el ánimo, el propósito, iban a saber, ¿verdad?, de que sus llantos ante Dios, ¿verdad?, pues estaban siendo consideradas, que sus oraciones al llegar al trono de gracia también tenían mucho valor. Entonces vemos que
este punto de los destinatarios de la carta, pues tiene más peso en el sentido, ¿verdad?, de considerar esa interpretación de manera pretérito. Y el segundo propósito por el cual es el método en el cual se ajusta más al libro de Apocalipsis, tiene que ver con cosas de manifestar o revelar las cosas que iban a suceder pronto. Juan había dicho, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En otras palabras, si este libro hubiese sido escrito eh, para cosas que iban a ser eh, para los cristianos, digámoslo así, para los cristianos que, o su interpretación iba a ser hacia adelante, hacia nosotros, pues básicamente, ¿verdad? Pues no se iba a encontrar ningún, digamos, consuelo para los cristianos del primer siglo. En otras palabras, el mensaje principal, amados hermanos, no fue para el siglo, para este siglo, es decir, para el siglo XXI, ni para ningún otro siglo, excepto el primer siglo, cuando el apóstol Juan pues puso la pluma sobre el papel y comenzó a escribir y animar a los cristianos que estaban siendo dirigidas esta carta. Lo que estos cristianos necesitaban saber era que la iglesia tenía futuro y que no sería aniquilada por completo por la poderosa mano de un gobierno que les perseguía. Entonces, vemos que para finalizar y concluir con el estudio, amados hermanos, vemos acerca de ello, que tenemos una carta o un libro en el cual, ¿verdad?, se nos exhorta, en el cual, ¿verdad?, nos alienta en el sentido, ¿verdad?, de que el Señor ve nuestras lágrimas, en el sentido, ¿verdad?, de que el ánimo o la exhortación para los hermanos pues, era algo que al momento de recibir esta carta, pues les estaba animando. Entonces, nuestra línea de interpretación o nuestra línea de estudio va a ser eso, una interpretación pretérito conservador, que las cosas escritas en este libro tenían que ver con cosas que iban a suceder en un futuro inmediato y que para nosotros, amados hermanos, pues tienen un valor en cuanto a enseñanza, un valor en cuanto a ánimo, a consolación y que sobre todo Dios ve y nos consuela en el momento en el cual estamos en nuestra tribulación, en nuestro tropiezo, o en el momento en el cual estamos en el momento más crítico o más difícil de nuestra vida. Gracias, amados hermanos, por este tiempo que me permitieron participar. Que el Señor entonces les bendiga. Bueno, amén, amén, hermano. Muchas gracias por ese estudio, esa serie que seguimos ahí con usted. Dios permite.